esta clase. Como dije en el grupo, tenían que bajar unos datos, ¿verdad? En la carpeta de Drive. ¿Me confirman todos, por favor, que tienen los datos, pudieron bajarlos? No hubo problema con eso. Vamos a tratar de estar trabajando todos juntos aquí en Excel. Entonces, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Y pudieron bajar los datos, los que les dije que bajaran. Muy bien. En la carpeta de Drive, aquí está, ¿verdad? Datasets. Y ustedes simplemente bajan este archivo. Que no es en sí un archivo de Excel, es un formato un poco más general, pero tiene un propósito. Y lo voy a abrir brevemente. Y si ustedes lo abren también en sus computadoras, verán que en la primera fila tiene esto: entidad, código, año, etcétera, separado por coma. La siguiente fila dice un país, Afganistán, un código ahí del país, el año y serían las emisiones de CO2. Este tipo de datos así en archivos .csv, como este, se les dice así porque son archivos separados por comas. Como ustedes pueden ver aquí, todas las filas de esta columna A, los valores están separados por comas. En la columna B no hay nada, ni en la columna C. Entonces nuestro deber es saber cómo extraer estos datos en Excel. Una primera opción sería simplemente, ustedes vieron aquí, miren, yo abrí el archivo y pues lo abre Excel. Claro que lo abre. Sin embargo, no tiene formato y no tiene, digamos, si yo quiero hacer alguna operación con estas celdas, ¿qué podría hacer? Esta sería como, esta primera celda, A1, tendría como la información, el encabezado de la tabla. Recordemos que Excel al final lo que estamos trabajando son tablas o matrices, filas y columnas. Entonces, este es el encabezado. Luego la segunda fila ya empieza con los datos. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer alguna operación con estos datos? Pasarlo a algún porcentaje, compararlo con algún valor. No podría, ¿verdad? Porque, ¿qué tenemos aquí? Texto y tenemos también números. En realidad estos datos están clasificados como texto. Entonces lo primero que vamos a ver en Excel es cómo depurar nuestros datos o limpiarlos para poder trabajar con ellos. Para eso entonces ustedes a este punto ya bajaron el archivo, abren un nuevo libro de Excel y en ese nuevo libro ya vimos, ¿verdad? Ayer todo lo que es la pestaña inicio de la cinta de opciones la vamos a utilizar, pero ahora nos vamos a ir a la pestaña datos. Y en la pestaña datos, en el área obtener y transformar, el primer apartado a su izquierda, aparece la opción obtener datos con distintas opciones. Obtener datos de una tabla o rango, y estas son básicamente diversas fuentes. Básicamente vamos a aprender cómo cargar datos a un libro de Excel, un libro nuevo donde vamos a poder hacer análisis. Entonces yo le doy a la primera opción, obtener datos. Como podemos observar, hay diferentes fuentes. Puede ser de un archivo local, es decir, un archivo dentro del disco duro de mi computadora, como un archivo de Excel, un archivo de texto o CSV, también archivos XMLS, JSON, incluso PDF. Algo más avanzado y tal vez más en tiempo real sería extraer nuestros datos de una base de datos. Y vemos que hay distintos tipos. Está SQL Server, Access, etc.
Azure, pues, es un servicio de Microsoft que también es para bancos de datos. Y también incluso de otras aplicaciones, por ejemplo, Power BI, que es otra aplicación de Microsoft, podemos extraer datos de ahí, o de servicios en línea y de otras fuentes, de la página web, de una tabla, un rango, etc. Como pueden ver, son bastantes fuentes las que podemos, desde las cuales podemos cargar datos a Excel. Sin embargo, yo me voy a enfocar simplemente cómo cargar datos desde otro libro de Excel, de un archivo de texto o CSV, como es el caso, y también desde la web. También se puede desde la web. Entonces, nuestro archivo es un archivo CSV, entonces la opción correcta sería seleccionar obtener datos de texto CSV. Hola, ¿me escuchan? Hola, necesito que me confirmen si escuchan. Por favor, participemos un poco en la clase. Necesitamos estar Sí se escucha. comunicándonos. Tuve problemas con el internet ahorita. ¿Se mira la pantalla? Sí. Perfecto. Entonces les decía, obtener datos, un archivo, en este caso es un archivo de texto o CSV. Ya lo descargué. Entonces simplemente lo busco en mi computadora y le doy importar. Esto nos va a llevar un cuadro con una vista previa de los datos, basada en las primeras 200 filas. Entonces ya identifica automáticamente, es un archivo CSV, es decir, delimitado por comas. Y recuerdan, la primera fila del archivo decía Entity, Code, Year, Annual CO2 Emissions. Lo tenía en una sola celda. Aquí identificó básicamente cada uno de los cuadros o los recuadros. Es decir, voy a abrir el archivo un momento aquí nomás para ver qué es lo que está haciendo Excel. Bueno, primero tengo que terminar aquí. Esto es una vista previa y yo le podría dar cargar aquí. O también le puedo dar aquí en esta opción transformar datos. Nosotros vamos a aprender cómo transformar datos o limpiar datos. Cuando ustedes le dan esa opción, se nos abre una nueva ventana, una herramienta de Excel que se llama Power Query, que nos sirve para limpieza de datos.
¿Qué es lo último que escucharon? Hola. Sí se escucha. Sí, lo que estoy preguntando es qué es lo último que escucharon. Parece que perdí la conexión, entonces necesito saber para ver si no se quedaron atrás o si hay algún paso que no se explicó por la pérdida de conexión. Lo último que escuché fue que nos llevaba como un nuevo cuadro, algo así. Lo del cuadro. ¿Se mira mi pantalla bien? Sí se Bueno, entonces, ¿qué es lo que está haciendo Excel básicamente con el Power Query y el archivo? Bueno, aquí se trabó. Muy bien, básicamente recuerdan que tenía entidad, código, etcétera. Todo está separado por comas, entonces lo que hace Excel al cargar estos datos es que identifica esas comas como un delimitador o un separador. Y entonces lo que dice, bueno, entidad, luego hay una coma, eso quiere decir que hay una separación. Entonces es una columna diferente. Por eso aparece separado aquí los datos. ¿Y para qué podemos utilizar el Power Query? Pues básicamente el Power Query es para limpiar nuestros datos. Imagínense, creo que este no es el caso con este archivo, pero imagínense que ustedes tienen unos datos, sea de la web, de alguna base de datos, de un archivo de Excel, etcétera. Y básicamente tal vez puede ser una recopilación, algunas mediciones, métricas anuales de algo, lo que quieran, ventas, temperaturas, pero puede ser que tenga errores, tal vez algún texto erróneo o incluso celdas donde no haya valores, estén vacías o tengan un valor cero y lo que queremos medir no es cero, entonces habría que transformar esos datos. Para eso abrimos esta pestaña del Power Query y como pueden ver aquí, básicamente este archivo son emisiones de CO2, dióxido de carbono anuales por país. Entonces aquí tenemos Afganistán, aquí abajo tenemos África porque también los mide por continente y por ciertas regiones de interés económico. Pero si ustedes se fijan, África, por ejemplo, no tiene código. Y África desde el año 1750 tiene 0 toneladas de CO2 emitidas. Obviamente, 1750 era el amanecer de la revolución industrial, pero
África, pues, está siendo colonizada en esos momentos. No hay medidas y no hay manera de cuantificar, ¿verdad? El CO2 que emitían. Entonces, podríamos, por ejemplo, descartar toda esta información, porque son cero y al final no representan nada en las mediciones, como pueden ver. Entonces, para eso vamos a utilizar el Power Query. Vamos a ver a detalle casi todas las funciones del Power Query. En primer lugar, aquí tienen también una cinta de opciones con inicio, transformar, agregar columna y la pestaña vista. En inicio tenemos cargar y cerrar, que básicamente es cuando ya la vamos a utilizar cuando ya hemos hecho todas las transformaciones necesarias en nuestros datos. Podemos actualizar la vista previa también. Esto podemos utilizarlo si tuviéramos datos en tiempo real o que tal vez varían, como por ejemplo datos sacados de la web o de alguna base de datos. Tenemos propiedades, podemos administrar, también podemos elegir columnas, quitar columnas. Esto es útil, por ejemplo, yo puedo seleccionar esta columna, código, y si le doy quitar columnas, desaparece. Pero ¿qué tal si me equivoqué? Y yo sí quería esa columna. Aquí a la derecha hay un panel que se llama configuración de la consulta. Cada, eh, cada conjunto de datos cargado a Excel se le va a denominar consulta. Entonces, por ejemplo, esta es la consulta de los datos Annual CO2 Emissions. Y aquí podemos cambiarle el nombre, si quisiéramos. Y abajo tenemos los pasos aplicados. Y va en orden cronológico, en orden descendente. Es decir, arriba va el primer paso, que sería el origen. Básicamente lo que hicimos, buscar nuestros datos en nuestra computadora y cargarlos a Excel. Encabezados promovidos, esto ya es automático, el tipo cambiado también es automático, pero aquí aparece columnas quitadas y dentro de cada paso, incluso miren, yo puedo darle clic a cada paso y ver qué se está haciendo. Por ejemplo, origen, los datos originales eran estos, miren, columna 1, columna 2, columna 3 y la fila 1 es entity code, etc. Si yo paso a encabezados promovidos, ya aparece la primera fila que era entity code promovida a encabezado de la tabla. Tipo cambiado, pues básicamente cambia los datos, el tipo de dato. Fíjense bien en los encabezados. Por ejemplo, entity. Miren qué icono tiene aquí a la izquierda. Tiene un icono ABC. Ese es un icono de texto. Lo mismo con code, pero aquí con year pasa algo. Tiene ABC, es texto también, pero a veces es conveniente cambiar el tipo de dato. Si vamos a hacer operaciones o si queremos eh, alguna otra métrica. Es lo que les mencionaba ayer con el formato. Si una celda está como texto, yo no puedo venir y pretender querer multiplicarla por 2, por ejemplo, o sacarle el promedio, o, o sacar el valor máximo, el valor mínimo. No funciona así porque son texto. Lo mismo con este valor, miren, emisiones anuales de CO2, me dice que es texto. En sentido riguroso sí lo es, pero la interpretación es una interpretación numérica, ¿verdad? Estos son toneladas de CO2. Entonces, tal vez queramos operar con ellas. Entonces es mejor dejarlas como datos numéricos. Y si bien esto lo puedo hacer manualmente, miren, ya es un paso automático. Aquí dice tipo cambiado. Lo que hace Power Query es que identifica automáticamente, según la información de las columnas, con qué tipo de datos está tratando. Y ahora miren la diferencia entre esto y los nuevos encabezados. Entity Code no cambiaron, tiene el mismo icono de ABC, que es un icono de texto, mientras que Year cambió, un icono 1, 2, 3 que representa un número entero. Ustedes pueden darle clic aquí incluso para ver los tipos, los tipos de los datos y qué significa cada icono. Por ejemplo, si tiene un 1.2 es un número decimal, si tiene el símbolo dólar es un símbolo de moneda o un dato de moneda. Miren, 1, 2, 3 corresponde a un número entero. El año, pues, es un número entero. No hay fracciones de año, no hay años decimales. Y hay otros, incluso datos de fecha, de hora, duración y de texto y también valores lógicos como verdadero y falso. Entonces miren aquí, por ejemplo, las toneladas de CO2 anuales son del tipo número decimal.
a pesar de que estos son números enteros, porque están redondeados, pero esto nos permite ya, pues, operar como cualquier otro número. Miren este número decimal como que fuera un número real, o sea, puede ser positivo, negativo. En este caso no puede ser negativo porque no tiene sentido, pero cualquier número que se les ocurra. Y entonces, volviendo aquí al panel de la derecha, esto fue que le cambió el tipo de los datos automáticamente. Y miren este último paso de aquí, que es la columna quitada, es lo que yo quité. Le quité la columna code, llamada code. Si yo quiero volver a ponerla donde estaba, yo simplemente le doy clic a la X, al paso aplicado, en este caso es columnas quitadas, y revierte el cambio. Esto es como un control Z o un deshacer, pero aquí en el Power Query. No puedo hacer control Z. En Excel sí, pero en Power Query no. No sé si tendrán alguna pregunta hasta aquí con lo que he explicado. Háganmelo saber por el micrófono, por el chat, por favor. ¿Están en clase? A ver, Fernando Cruz, ¿entendió todo? ¿No tiene alguna consulta? Tengan en cuenta que por eso también pido que tengamos la cámara encendida. Así me estoy asegurando de que ustedes realmente están en el curso y no haciendo otra cosa. Para el diploma, ¿verdad? La entrega del diploma se toma en cuenta también la participación. No es solo un soliloquio. Si bien pueden ver las clases después, ¿verdad? Están ahí grabadas, pero tenemos que participar también. Asumiré que todo está claro entonces, ya que no tienen dudas. Todo claro. Entonces, ya sabemos cómo quitar columnas. Aquí está la opción. Bien sencillo. También podemos conservar filas o quitar filas. En este caso sí voy a transformar estos datos. Como les dije, hay varios que están cero y no me interesa poner datos en cero. ¿Por qué no me interesa? Imagínense que yo hago una gráfica de las emisiones respecto al año. Después eso va a terminar ahí bien rara la gráfica. Imagínense que empieza en el año 1750, sería cero, cero, entonces sería una línea plana. Entonces, por esa razón también se busca limpiar los datos antes de ponernos a analizar los datos en Excel propiamente. Entonces, en este caso yo podría conservar filas o quitar filas. En este caso voy a quitar filas en blanco. Vamos a ver qué sucede si quito las filas en blanco. Miremos si hubo algún cambio. Esto siempre en los datos de Afganistán. Y parece que no hubo cambio. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace esa función de quitar filas en blanco es que si todos los valores en cada columna son vacíos, como este de aquí,
entonces la elimina. Pero, por ejemplo, esta fila, la 75, no la eliminó porque tiene contenido, o sea, tiene texto aquí en la columna 1, en Entity, tiene un número, tiene un año en la columna Year y tiene un 0. Sigue siendo un valor en Annual CO2 Emissions. Si le pusiera quitar duplicados, creo que quitaría bastantes cosas, porque, por ejemplo, aquí Afganistán está repetido. Observemos qué pasa si yo le doy quitar duplicados. Y sí, efectivamente, miren, queda bien pequeña la tabla. Básicamente me agarró el primer valor en el primer año registrado para cada país. Por ejemplo, miren aquí, entidad, Afganistán, año. Esto entonces no me conviene. Quiero apreciar todo. También podemos dividir las columnas. Esto en caso que tuviéramos algún delimitador, algún texto o algo así. También podemos ordenar cada columna. Miren estos dos botones de aquí, ya los habrán visto en la pestaña de inicio de Excel. Orden ascendente y orden descendente o mayor a menor, menor a mayor. Es lo mismo. Entonces, y también en esta pestaña transformar, podemos transformar varias cosas como el tipo de dato, reemplazar valores, entre otras cosas. Entonces, aquí no le vamos a cambiar nada porque ya están los datos como tienen que estar. Incluso podemos anexar consultas. Anexar consultas se refiere a que yo tenga otra fuente de datos y la quiera añadir en esta misma tabla que tengo aquí. Combinar consultas es algo parecido, pero básicamente implicaría comparar los datos con los de esta tabla con los de la otra consulta o tabla y ver si hay repetidos, si hay duplicados, si quiero conservarlos o eliminarlos. En la pestaña transformar, pues tenemos varias opciones que también están en inicio. Simplemente están repetidas aquí, solo que a más profundidad. Por ejemplo, en columna de texto, podemos también, miren, aparece la opción dividir columna y darle formato. En este caso, voy a darle formato a la columna entidad. O sea, aquí en formato podríamos ponerlo todo en mayúscula. Solo para ilustrar. Podemos dejarlo así, o podemos quitarlo, poner en mayúscula cada palabra. Incluso podríamos recortar, limpiar, agregar sufijo o extraer incluso algún texto de esa columna. Ahorita solo estoy mencionando así por encimita las opciones. Conforme vayamos haciendo proyectos en este curso, vamos a ver distintas funcionalidades más a fondo. Por ejemplo, en Annual CO2 Emissions, miren, hasta me tira ahí las opciones de estadística. Quiero sumarlas todas, sacar un mínimo, máximo, un promedio, una mediana, una desviación estándar, etc. Y en agregar columna también puedo agregar columnas, valga la redundancia, a partir de mis columnas originales o crearlas a partir de ejemplos, por ejemplo, o personalizadas. Vamos a ver más a detalle esto, pero también podemos darle formato y extraer. Y en la función vista, una opción que podríamos mantener activada en todos nuestros proyectos de Excel y de Power Query es darle clic a calidad de columnas. Esto, como pueden ver, no es una fila, es simplemente una como ventana o un tipo de mensaje que nos muestra la calidad de cada columna. ¿Y cómo se mide la calidad? Si los datos son válidos, si los datos tienen algún error o si los datos están vacíos.
Por ejemplo, la columna entidad dice que es 100% válida. ¿Por qué? Porque todos los datos están llenos y ningún dato tiene algún error. En cambio, la columna code dice que es 55% válida. No tiene errores, 0%, pero tiene 45% de sus filas vacías. Eso ya lo vimos. Por ejemplo, aquí en África, miren, no tiene un código, porque es una región, un continente. El código es para cada país. Lo mismo con las, bueno, Annual CO2 Emissions no es 100% válida, porque igual, este dato, aunque sea cero, se considera como una celda llena, o sea, tiene contenido. Entonces, siempre vamos a activar en vista la opción calidad de columnas. Ahora, ustedes observarán que cada columna aquí tiene una pestañita aquí a la derecha con un tipo de menú desplegable. Si ustedes le dan clic, podemos, una vez más, ordenar nuestra columna en orden ascendente o descendente o filtrar la información. Miren que aquí yo tengo unas checkmarks con cada uno de los del contenido de la columna. En este caso, la columna entidad lo que tiene son nombres de países. Entonces yo puedo seleccionar todo y me muestra todos los países. Puedo simplemente, ¿qué tal si yo quiero seleccionar solamente Afganistán, Argelia, entre otros? Me dice que la lista puede estar incompleta, entonces yo le doy cargar más. Obviamente son los 200 y tantos países del mundo y también hay algunas regiones ahí de interés. Por ejemplo, esta de aquí, miren, Middle East, se refiere al Oriente Medio, la región esa de Israel, Líbano, Irán, etc. Entonces, esto también es muy habitual en Excel, filtrar la información. Espero que me vayan siguiendo hasta ahora. Quiero hacer una pregunta. ¿Todos aquí están también con el Excel abierto, viendo esto de Power Query? ¿Pudieron descargar los datos o planean hacerlo después? Si me confirman ahí, por favor. No estoy viendo la presentación. Está viendo y me imagino que entonces usted después ahí lo va a replicar ahí a su tiempo, ¿verdad? Lo importante es que lo hagamos, ¿verdad? No puede ser ahorita, en vivo, ¿verdad? O pueden ver la clase después y replicar, ¿verdad? Lo hecho, para que puedan poner en práctica el conocimiento, lo aprendido. Sí, Dígame, Alex. yo voy a ver la presentación y después voy a practicarlo ya con más calma, pero yo no estoy viendo lo que usted está presentando. Ah, y los demás pueden verlo. ¿Me confirman ahí, por favor? ¿Qué es lo que mira, Alex? No se mira la pantalla compartida. No la veo, Mm, solo no, audio. no sé, alguien más de los compañeros que pueda confirmar ahí, porque a mí me sale que estoy compartiendo pantalla, pero puede ser su internet, tal vez, Alex. Yo sí lo Pero puedo sí, ver. usted sí lo puede ver. Ah, bueno. Sí, puede que sea su internet, pero igual, como le digo, Alex, ahí queda la grabación. Generalmente en la noche lo subo porque en el día se me dificulta un poco por otras responsabilidades que tengo, pero ahí van a estar en el YouTube. Entonces podemos filtrar la información. Entonces en este caso yo quiero, por ejemplo, en código voy a quitar todas las celdas que están en blanco. Miren, aquí está seleccionar todo en blanco y después el código referente al nombre de cada país. Voy a quitar en blanco nada más. Le voy a dar a aceptar. Y básicamente ahora solo tengo los países. ¿Qué más? Aquí en Annual CO2 Emissions voy a quitar todo lo que sea cero. No me interesa datos
nulos o vacíos. Entonces le voy a dar aceptar. Y tal vez ustedes no lo miren porque igual este archivo tiene... ¿Cuántas columnas tiene? Ve, ¿cuántas filas? Bueno, aquí se trabó, no sé por qué no me responde, pero tiene como unas 30.000 filas, me parece. Entonces, ya con esos filtros aplicados, en código quitamos en blanco y en Annual CO2 quitamos el 0, no me interesa. Le damos en cerrar y cargar. Y va a importar esos datos tal como lo filtré a Excel. A la derecha, bueno, aquí, ¿qué pasó? Voy a cerrar esto. Aquí a la derecha, como pueden ver, se abrió un nuevo panel que dice consultas y conexiones. Entonces, este panel, y como podrán ver, también el libro inicial, libro 1, un libro nuevo de Excel, simplemente tenía esta hoja 1. ¿Qué pasó? Yo cargué los datos, ¿verdad? A partir de datos, obtener datos, y se abrió el Power Query. Y miren, los datos están cargados en otra hoja. Así es con todos los datos. Los datos se cargan en una hoja independiente. Y esto también es una buena práctica en Excel que vamos a seguir durante el curso y es bueno que ustedes la sigan cuando estén haciendo sus proyectos en Excel, sus reportes en Excel. Toda fuente de datos independiente. Si tengo 3 fuentes, tengo que tener 3 hojas. Cada fuente diferente en una hoja. Es decir, una tabla por hoja. Es la buena práctica, que solo mantenga una tabla de datos por cada hoja de Excel. Por eso se le llaman libros. Entonces aquí en consultas y conexiones me dice, se cargaron tantas filas de la consulta Annual CO2 y aparece conexiones también, 0 conexiones. Conexiones me imagino que se refiere a como las relaciones entre la información, tipo base de datos. Podemos cerrarlo. Simplemente es como informativa esta ventana. Incluso yo puedo darle aquí, poner el cursor encima y me aparece una vista previa de los datos. Otra vez me dice, tiene 4 columnas. Tiene última actualización, fueron las 9:39. Ya estaba en la carga, ya está cargado en la hoja de cálculo. Entonces, como pueden ver, aquí están solo los países. No hay datos que tengan valor 0. Igual, son como 21 filas, entonces me voy a tardar un mundo en llegar hasta el fondo. Y los que son observadores, ayer mencioné cómo convertir datos, darles formato como tabla. ¿Lo recuerdan? Vamos a inicio y yo tuviera, digamos, estas celdas de aquí, le puedo dar formato como tabla y elijo un estilo. Entonces, los más observadores verán que cuando yo le doy clic aquí a los datos, en mi cinta de opciones aparece diseño de tabla. Automáticamente Excel, todos los datos que le carguemos les da diseño o formato como una tabla. ¿Cuál es la ventaja de esto? Como pueden ver aquí, también aparece este menú desplegable, donde yo puedo filtrar información. Código, año, entidad. Entonces, hasta ahora, ustedes debieron haber cargado los datos del archivo descargado del Google Drive que les compartí y haberlos cargados en una hoja de Excel, tal como está aquí. Recordando, quitando los espacios en blanco de code y quitando los valores en 0 de Annual CO2 Emissions. Eso lo expliqué en Power Query ahorita, ¿verdad? No hay pérdida, espero. Diseño de tabla, pues podemos cambiarle el formato si quisiéramos. Es decir, es más visual, el color, cosas así. Ya va a depender de ustedes. Yo lo voy a dejar tal como está. Y podemos cambiarle el nombre de la tabla. En este caso voy a cambiárselo. Y algo muy importante es que los nombres de las tablas no pueden llevar espacios. Entonces yo le voy a poner emisiones, _CO2 por
país y año. Entonces ya logramos satisfactoriamente cargar nuestros datos a Excel. Ahora, ¿cómo uso estos datos? Por ejemplo, volvemos a hoja 1. Que bueno, esto creo que ya lo saben, si ya han trabajado con Excel. Es que la hoja 1 yo le puedo cambiar el nombre. Podría darle doble clic encima aquí abajo, donde está el nombre de la hoja, y ya aparece resaltado el texto y puedo cambiarle el nombre. En este caso voy a ponerle análisis CO2. Sabemos también que puedo agregar nuevas hojas y cambiarles el nombre. Por ejemplo, aquí voy a poner promedio CO2 por año. Y puedo navegar en mi libro en las distintas hojas. Eso ya lo sabían. ¿Cómo manejar las hojas en un libro de Excel? Sí, ¿verdad? Ya lo sabían esto de las hojas, ¿verdad? O alguien no. Les pregunto, porque, como les dije, el curso, si bien dice Excel básico, si veo que ustedes ya tienen experiencia bastante, ¿verdad? Con Excel podemos subirle un poquito el nivel y ver otras opciones. Por ejemplo, esto de Power Query, cómo cargar datos, ¿alguien lo sabía? ¿Ya lo había utilizado en su trabajo, en su estudio? Compartan su experiencia, por favor. ¿O es totalmente nuevo para ustedes? Bueno, no sé la verdad. Eh, pero básicamente, cómo utilizar estos datos, ya los tenemos cargados en nuestro libro de Excel. Entonces yo puedo, una buena práctica es que yo no empiece a hacer, por ejemplo, operaciones aquí, donde están la hoja donde tengo mis datos cargados. Para eso tengo estas otras hojas. Entonces, lo primero que voy a hacer para analizarlos, quiero saber cuánto suman por año esas emisiones de CO2. Y podríamos hacerlo para todos los países. Sí, sí, podríamos hacerlo. Entonces, como referencia entre hojas del mismo libro, simplemente es lo mismo, simplemente lo doy igual. Y si fuera en la misma hoja, pues simplemente doy clic, ¿verdad? A la celda o al rango de celdas que quiero referenciar. En este caso están en otra hoja de mi libro, entonces simplemente le doy igual y le doy en Annual CO2 Emissions, que es donde cargué los datos. Y voy a referenciar, miren bien lo que hago. Voy a referenciar esta columna. No es necesario, me parece que no es necesario seleccionarla toda, es decir, hacer esto, venir y arrastrar aquí. No es necesario. Sin embargo, cuando son datos extensos, igual cuando están creados así como tabla, una manera de seleccionarlos todos de una sola vez es esta siguiente combinación de teclas. Apretar Control Shift y la tecla de dirección hacia abajo. Miren, me seleccionó las 21.590 filas.
Si yo le doy Enter, copié básicamente los datos aquí a la hoja Análisis CO2. Entonces, para cada país, esta sería la entidad. Aquí le podría cambiar el nombre. País. Ah, no, no puedo, perdón. Porque está refiriéndose a toda la, la columna. Entonces se la voy a cambiar aquí más bien en los datos. Esto lo pude haber hecho en Power Query también. Volviendo a análisis CO2, miren, cambió aquí, país. Y vamos a cambiar también esta year. Y vamos a cambiar el nombre de esta también. Entonces vamos a referenciar también en la columna B el año. Control Shift hacia abajo. Y en la columna C vamos a referenciar de nuestros datos la columna de emisiones de CO2 anuales. Control Shift hacia abajo para seleccionarlo todo. Y le doy igual. Selecciono las tres columnas. Control Shift hacia abajo y luego hacia la derecha. Y le voy a dar formato, autoajustar ancho de columna. Luego vuelvo a seleccionar, Control Shift a la derecha y luego hacia abajo. Y le voy a dar formato como tabla. No, no se puede. No se puede porque estos datos ya vienen de una tabla. Estoy referenciando una tabla, entonces sería redundante. Ahora, lo que sí voy a hacer es, por ejemplo, emisiones CO2 anuales. Voy a darle Control Shift hacia abajo. Y voy a darle formato. Le voy a dar formato de notación científica. Lo vamos a dejar así. Y ahora yo quiero hacer la suma, pero por país. ¿Cómo podría hacer esto? Este sería el método rústico, sin embargo, no es recomendable. Yo lo voy a hacer solo para demostrar. Por ejemplo, Afganistán, ¿cuántos datos son? Desde la fila 2 hasta la fila 75. Entonces yo voy a insertar aquí en la fila 75. Voy a insertar una fila. Ah, no, perdón. Sería insertar celdas. Y cuando yo le doy insertar celdas, tengo estas opciones. Desplazar las celdas hacia la derecha, hacia abajo le voy a poner. Bueno, no funcionó tampoco, insertar celdas. Me parece que no se puede porque están referenciados los datos respecto a la tabla original. Pero en número 75 voy a venir y voy a sumar todas las emisiones por año. Entonces, suma. Recordemos, yo le doy igual para iniciar una fórmula en Excel. Y puedo escribir el nombre de la fórmula si me lo sé. Obviamente no lo vamos a memorizar. Sigue viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿O se cortó? ¿Me Sí, escuchan, señor. jóvenes? Sí, Bueno, entonces les decía que igual para poner cualquier fórmula en Excel, si me sé el nombre, pues lo puedo poner. En este caso, suma es una función bien sencilla. Suma un rango de celdas. O puedo venir aquí a la pestaña fórmulas y buscar por categoría mi función. Están las usadas recientemente, financieras, de texto, fecha y hora, lógicas, matemáticas, etc. Como esta es una función bien sencilla y de las primeras que se utilizan en Excel, simplemente escribo suma, me va a tirar estas sugerencias de Excel. Yo voy a seleccionar la primera, le voy a dar clic derecho
Entonces me pide, abre paréntesis, todas las fórmulas de Excel, las funciones, tienen paréntesis que abren y cierran. Y me dice suma, y me pide número 1, número 2, es decir, un rango de celdas. Entonces, lo que voy a hacer yo es seleccionar desde C2, que serían las emisiones de Afganistán en 1949, hasta, voy a arrastrar con el mouse, hasta C75, que serían las emisiones de Afganistán en 2022. Cierro paréntesis. Y ese sería el total. Sin embargo, esto sería un poco tedioso si lo ven así. ¿Qué tal si yo lo quiero hacer para todos los países? ¿Cuántos países hay? Hay como más de 200. No puedo estar haciendo esto en todos los datos, pero sería muy tedioso y nadie lo hace. Para eso, entonces vamos a ver ciertas funciones en Excel y cómo filtrar nuestra información. Pero eso ya lo vamos a ver mañana. Entonces, para irnos adentrando más en lo que son las fórmulas en Excel. Recordemos que esta primera semana estamos viendo cómo cargar datos y también cómo utilizar las distintas fórmulas de Excel. Simplemente lo voy a guardar por aquí. Este archivo, cuando esté terminado para el jueves, yo lo voy a subir a la carpeta de Google Drive que les compartí. Ahorita no lo voy a subir porque no está terminado. Pero entonces de ahí la importancia de que nosotros, en la medida de lo posible, estemos ahí cuando nos conectemos así virtualmente, estar trabajando también a la par lo que vayamos haciendo en Excel. ¿Tienen alguna duda? Ya para terminar, Fernando, Angélica, Alex. Buen día, maestro. No, yo no tengo duda. Gracias. Listo, si no tienen dudas, entonces nos quedamos por hoy por aquí. Recuerden la grabación, muy probablemente en la noche, 7, 8 de la noche ya está subida. Solo refresquen el enlace que les envié ahorita en el grupo y nos vemos mañana. Pasen